Radio Andújar, siempre en vanguardia, pero sin renunciar a nuestra historia y nuestros orígenes. Porque es muy chungo olvidar nuestro pasado, olvidar de dónde venimos. Estamos condenados a saber a dónde no vamos, a dónde vamos. Si no sabemos de dónde venimos, chungo. Mira que es un buen momento este. Me encanta poder compartir noticias buenas y sobre todo que tienen que ver con nuestra gente, con gente de nuestra tierra, que se lo han currado ahí a pulso, que se lo han trabajado mucho y que sacamos pecho con nuestra gente siempre, pues más ahora cuando se trata de reconocimientos importantes, de premios importantes como el que ha recibido nuestro paisano, hijo de Andújar, Miguel Ángel Chamocho Cantudo. Es catedrático de la Universidad de Jaén y es ganador del premio Eduardo Hinojosa en Ciencia Jurídica 2020 en unas circunstancias estas del coronavirus que está haciendo que muchas de este tipo de convocatorias y sobre todo de resolución de fallo del jurado y otros eventos que te hemos estado contando, pues que nos lleguen online, que no sea presencial como tendría que haber sido, pero que se aplace la entrega de premios y de reconocimientos y de otros eventos a la espera de que amaine el temporal y que se pueda hacer pues eso, en vis a vis para que la persona, en este caso nuestro paisano, pueda recibir los honores como corresponde y que el protocolo que se sigue habitualmente en este tipo de convocatorias sea el que debe ser. Miguel Ángel Chamocho Cantudo, buenos días. Hola, buenos días, Paqui. Buenos días y enhorabuena porque es tan reciente, estábamos hablando de que hemos conocido el fallo este fin de semana, el sábado, que todavía creo que no te ha dado tiempo a digerir muy bien esto, ¿no? Pues efectivamente, el sábado me comunicaron que había sido el ganador del tercer premio y efectivamente, como dices, es un reconocimiento en este caso a una labor, porque ya no es solamente el hecho de que te premien una obra determinada, que es la que presentas al premio, sino que yo creo que es el premio a una trayectoria de trabajo, de constancia. Y sí, la verdad es que sí, que estoy muy contento, estoy muy satisfecho y bueno, madurando un poco lo que está ocurriendo, y la pena es lo que tú acabas de decir, que todo se retrasa, que el acto de reconocimiento tiene que haber sido el sábado y se ha retrasado a noviembre, pero bueno, todo llegará. Seguro que llegará. Me vas a permitir, para que quienes te conozcan, ya saben de quién estoy hablando, detalles, pero para quienes no conozcan bien aquí a nuestro paisano, voy a recordar que es catedrático acreditado de Historia del Derecho y de las Instituciones, es profesor del Departamento de Derecho Público y Derecho Privado especial de la Universidad de Jaén, es director de la Cátedra Blas Infante Historia de Andalucía, que por fin hemos retomado aquí en nuestra ciudad, en Andújar, académico de número de la Academia Andaluza de la Historia, consejero del Instituto de Estudios Jiennenses, miembro del Instituto de Historia de la Intolerancia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid e investigador del Centro de Historia del Derecho de la Universidad de Francia. Y te queda tiempo para seguir trabajando, investigando y preparar trabajos como este, ¿eh? Es que forma parte de nuestro trabajo, es decir, los que nos dedicamos al mundo universitario tenemos, además del complemento docente, pues tenemos el complemento de investigación. Entonces, gran parte de nuestro trabajo pues lo vinculamos a esa necesidad de investigar y de avanzar en el conocimiento. Piensa además que los trabajos intelectuales, como en este caso es el mío, pues no tienen horas. Afortunadamente o desgraciadamente no tienen horas. No hay sábados, no hay domingos, no hay mañanas, no hay madrugadas, sino que va incorporado un poco a la capacidad tuya de reflexionar, de estar reflexionando. Salgo a hacer footing y estoy resolviendo problemas de mi trabajo, y cuando vuelvo pues intento resolverlos al ordenador. Los trabajos intelectuales son así y son un poco esclavos, permítaseme la expresión. La regulación jurídica del trabajo en las Indias Occidentales, año 1492 al 1580. ¿Por qué este trabajo, Miguel Ángel, que ha sido el ganador? Pues ese trabajo tiene su función en el hecho de continuar una línea de investigación que es la historia del contrato de trabajo. Y cuando uno avanza en esa regulación, fundamentalmente en la época contemporánea, a mí me sorprendía mucho que catedráticos de Derecho del Trabajo de comienzos del siglo XIX o del siglo XIX y del siglo XX, pues avanzaran que lo que en Europa se consiguió a través de manifestaciones, huelgas, de lucha obrera, que son los derechos sociales y finalmente la conquista del derecho del trabajo, pues muchos de estos catedráticos ya avanzaban que esos mismos derechos ya se habían conseguido
por parte de los indios de las Indias Occidentales en el siglo XVI. Esas afirmaciones pues me chocaban muchísimo, porque cuando uno comprende cómo funciona la lógica social del siglo XVI, uno piensa que es imposible que pueda haber derechos sociales de ese nivel reconocidos, y mucho menos tan lejanos a la metrópoli como eran las Indias Occidentales. Y esa fue la razón que me movió a realizar ese trabajo, es decir, investigar cómo y de qué manera los españoles les concedimos a los indios de las islas recién descubiertas y luego de tierra firme, desde 1492 hasta 1580, que es el periodo que me he marcado, pues cómo le fuimos reconociendo esos derechos sociales, esos derechos laborales, y realmente es sorprendente ver cómo derechos que se consiguieron, por ejemplo, para las mujeres, los 4 meses de maternidad y reconocimiento de no trabajar, sino que de recibir una prestación, ya se reconocían para las mujeres indias en el siglo XVI. Y veo que conforme ibas investigando y encontrándote con datos como estos, te ibas sorprendiendo, ¿no? Es constantemente una sorpresa. Ahí hay una figura clave en todo este proceso, que es la reina Isabel la Católica, la Isabel I de Castilla, porque cuando Cristóbal Colón llega a las Indias, como todo el mundo sabe, en realidad lo que va buscando es la ruta de las especias, es llegar a la India para comerciar con ese tráfico de especias. Sin embargo, cuando llega a las Indias, no cree realmente dónde está, no sabe realmente qué está ocurriendo, y entonces no encuentra esas especias, y la fórmula para, digamos, amortizar todo el dinero invertido por parte de los reyes católicos en esas incursiones de navegación, pues se realizó o articuló Cristóbal Colón, que lo tenía que realizar a través del esclavismo, de la esclavitud de los indios. Cuando envió esclavos ante la presencia de Isabel I de Castilla, permítame la expresión, le dio un pitango, porque su carácter humanista, su carácter fervientemente religioso, no toleraba o no llegaba a tolerar que hubiera esclavos, al contrario, los consideró inmediatamente hombres libres que debían ser tratados, educados y, en su caso, contratados para el ámbito del trabajo como cualquier otro súbdito de Castilla o de España. Y en ese proceso es donde uno cada día se sorprende más, en el sentido de que a los indios se les dio un mejor trato laboral que a muchos de los españoles que trabajaban aquí en la metrópoli. Fíjate, qué sorpresas. Vaya, que cuando ahora llegamos y escuchamos que con la etapa democrática o incluso más atrás empezaron a conseguir los derechos laborales, hay que decirle, ¿no? Hay que irse mucho más atrás, ¿no? Para que empecemos a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Sorprendente, seguro que nos va a quedar mucho. Sí. Decía que es sorprendente por el hecho de que aquí la articulación de esos derechos en Europa se realizó a mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX a través de la lucha obrera. Es decir, la revolución industrial dirigió al ciudadano a prestar una actividad de trabajo sin ningún tipo de especialización, 14 horas diarias, con unos salarios muy reducidos, sin ningún tipo de prevención de riesgos laborales y jornadas laborales verdaderamente leoninas. La consecución de los derechos laborales que hoy disfrutamos es un proceso muy largo de 100 y pico años, pero muchos de esos derechos laborales que aquí en Europa se consiguieron, reitero, a través de huelgas, de manifestaciones, de la consolidación del derecho de asociación y por tanto de sindicación y la aparición de los sindicatos, siglos atrás, algunos de ellos ya se encontraban recogidos, como así lo acreditaron algunos catedráticos, que era lo que a mí me sorprendía de derecho del trabajo de comienzos del siglo XX, ya se habían acreditado en las Indias Occidentales, pero debido a una sociología completamente distinta, no a una lucha obrera, sino a una concepción humanista que tenían los legisladores de aquella época, que eran los soberanos de Castilla. Y sobre todo, que esto quizá, Miguel Ángel, abre puertas a seguir investigando y a encontrarnos con cosas que puedan estar relacionadas con esta investigación tuya. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir trabajando. Hay un elemento que a mí ahora está centrando mi atención, y es que inicialmente todas las inversiones o todo el proyecto denominado colombino, es decir, del descubrimiento y colonización, inicialmente llevó financiación pública, y durante la financiación pública, es decir, la financiación por parte de la monarquía castellana, permitió un trato relativamente bueno a los indios. Sin embargo, cuando a partir de la ruptura del, digamos, monopolio colombino y la permisividad por parte de la soberanía de los soberanos españoles de los ya
viajes privados, que llaman los denominados viajes andaluces, que se les llamaba así no porque estuvieran solamente cubiertos por andaluces, sino porque salían generalmente del puerto de Palos o del puerto de Cádiz, y eran financiados fundamentalmente por navieras andaluzas, aunque con dinero fundamentalmente italiano. Pero esos viajes andaluces que ya incorporaban la necesidad de, evidentemente, sacar, permítase la expresión, sacar tajada, es decir, buscar el dorado, ya sí que conllevó un proceso de explotación del trabajo de los indios que chocaba con las primeras medidas de consideración de indios considerados como personas libres por parte de los reyes católicos. Ahí hay un choque generacional de quien quiere buscar el dorado, quien quiere hacer fortuna, respecto del proceso de explotación de los indios naturales de las Indias. Claro, ahí ya empezó el cambio. Exactamente. Ahí ya empezó el cambio. Oye, Miguel Ángel, sabemos que esto es un auténtico espaldarazo a tu carrera profesional como investigador, como historiador, que incansable, siempre estás haciendo cosas, preparando publicaciones, y sabemos que esto va a ser un espaldarazo a seguir trabajando. Digo a seguir trabajando, aunque yo sé que seguro que ya estás trabajando, nunca paras en más cosas. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues mira, ahora, como bien has dicho, soy catedrático acreditado y tendría que haber defendido mi concurso de cátedra el 20 de marzo. Pero con ocasión del decreto del estado de alarma del 13 de marzo, pues entonces los ejercicios de oposición quedaron en suspenso. Y se retomarán en cuanto se habilite o se levante el estado de alarma y se habiliten de nuevo los plazos, entiendo o espero que en el mes de julio. Entonces ahora lo que estoy es, bueno, pues una situación un poco de stand-by, solamente preparando los ejercicios de la oposición. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco eso tampoco. Exactamente. Que no es poco. Miguel Ángel, precisamente esta situación, y con esto terminamos, esta situación de que nos está provocando la alerta sanitaria impide que se pueda hacer efectiva la entrega del premio, el reconocimiento como tal, que se pospone, ¿no?, a la espera de que amaine un poco el temporal, decía yo antes. Sí, efectivamente. El patronato que organiza este premio, junto con la editorial que lo lleva, que es una editorial madrileña, la editorial Dickinson, han acordado que el premio se tenía que haber entregado el sábado día 16, pero han acordado retrasarlo a la presentación del libro. Es decir, a mí lo que me han pedido ya es que el libro se entregue a la editorial en las próximas días o semanas. Entonces se ha retrasado para la presentación del libro y la entrega del premio a la convocatoria del cuarto premio, del cuarto certamen, que se va a realizar el 25 de noviembre. De tal manera que hasta el 25 de noviembre esperemos que todo se pueda, digamos, que todo vaya con cierta normalidad y podamos hacer un poco más de vida normal, y por tanto este tipo de actos presenciales que sí exigen un número de personas relativamente razonable, pues se puedan celebrar. Claro, mejor esperar y así se puede hacer, además un acto además más completo, ¿no? Porque ya se puede presentar el libro, se hace entrega y bueno, se presenta la nueva edición del premio, con lo cual no está nada mal, va a ser un acto mucho más completo. Pues Miguel Ángel, ¿recuerdas que antes de entrar en directo te hablaba del alcance de la noticia con la que nos hacemos eco en nuestro Facebook de este importante premio? Te hablaba yo de 9.000 y algo, ¿no? Pues quédate que ahora mismo a esta hora, 12 de la mañana del 18 de mayo, son 10.173 las personas que se han interesado por este artículo y por saber que nuestro paisano ha conseguido este importante premio. Así que te felicitamos doblemente, porque hay mucho interés por ti y por conocer el alcance de este premio que has conseguido. Muchas gracias. Eso en parte depende, gracias a vosotros, al seguimiento que la radio de Andújar tiene con la gente de Andújar. Y fundamentalmente es un mérito vuestro. No es tanto el hecho en sí del premio, pero que yo lo agradezco. Que esta noticia llegue a todos mis paisanos es de agradecer. Uh-huh. Pues te agradecemos que nos hayas dedicado este ratito, te felicitamos de nuevo, profesor, amigo, gracias, y a seguir con estos éxitos porque contigo ganamos todos, ¿eh? Muchas gracias, mi niña, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Radio Andújar, siempre en vanguardia, pero sin renunciar a nuestra historia y nuestros orígenes.